Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, hay una noticia que trae hoy el Diario Libre que realmente hay que comentarla porque llama la atención y es la principal información de ese periódico. Dice que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, ganan 3 veces más que los ahorrantes de pensiones. Es decir, lo que usted ahorra, lo que usted le descuentan para su sistema de pensión en el futuro, ocurre que las administradoras se están llevando el 35.20%, mientras que a los clientes, a los usuarios, a los aspirantes a ser pensionados, apenas se capitalizan en un 12.27%. Esto es una situación realmente lamentable y que se ha hablado mucho de que ciertamente hay, creo que son 5 empresas administradoras de fondos de pensiones que están adscritas a los bancos, a algunos bancos, que realmente han hecho el negocio del siglo. Imagínese usted un negocio que tenga una rentabilidad de un 35.20% anual. Eso es una rentabilidad muy por encima, por ejemplo, de si otorgaran el dinero directamente mediante un préstamo. Es una situación realmente insostenible y las autoridades obviamente se han hecho de la vista gorda. Esto lo dice ahora la Superintendencia de Pensiones, pero yo creo que deben actuar, no solamente decirlo, sino actuar. Se ha dicho que se debe llegar a una posición de consenso, no es que dejen de ganar las AFP, no, 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 vamos a estar claros que eso es un negocio. Ellos tienen esas prestadoras o esos fondos, esas administradoras de fondos de pensiones que reciben el dinero de los contribuyentes con el propósito básicamente de capitalizarlo. Esa es la idea, administrar esos fondos. Pero ¿por qué para administrar fondos ajenos, cómo es posible que los beneficios asciendan al 35.20%? Eso realmente es escandaloso. Dice, dice la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, que las 5 AFP obtuvieron beneficios por más de 2.568.9 millones en el año 2013. Yo pienso que esta es una situación que debe ser revisada y las primeras que deben realmente participar y aceptar esa revisión son las propias administradoras de los fondos de pensiones. Porque no puede ser que una situación así, pues, se esté dando en la República Dominicana. Yo pienso que aquí todo es en exceso. En días pasados, hace ya algunos meses, la Superintendencia de Bancos tuvo que resolutar para obligar a los bancos comerciales a que bajaran el porcentaje que cobraban por el financiamiento de las tarjetas de crédito. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas instituciones bancarias ahora lo que están haciendo es que le hacen una serie de cargos a la gente que están cobrando prácticamente lo mismo, porque buscan la manera siempre de engañar a la gente. Ahora mismo, en Europa, por ejemplo, la Comisión Económica Europea penalizó a algunos bancos que estaban utilizando malas artes para agenciarse un dinero. Se aprovechaban de una serie de circunstancias para obtener beneficios excesivos. Pero esos son países donde hay control. En la República Dominicana no. Aquí las AFP, que son 5, como dice la CIPEN, los bancos comerciales, la mayoría o todos, vamos a decir todos, cobran unas tasas de interés realmente extravagantes. Cualquier financiamiento de una tarjeta de crédito en un país desarrollado muchas veces no excede el 2%, el 1.5, un 2.5%
mensual. Aquí no. Aquí habían bancos que estaban cobrando un 8 y un 9%, ahora lo bajaron a un 5 y algo, a un 5.5%, pero todavía es muy alto. Uno entiende que la tarjeta de crédito obviamente es un préstamo que se le hace sin garantía a una persona. Usted le otorga una tarjeta de crédito y esa persona tiene la facilidad de adquirir, de comprar cosas, y es un riesgo que está corriendo la institución bancaria, estamos claros en eso, pero yo pienso que es excesivo. Todavía lo que se está cobrando es excesivo. Entonces, muchas de los bancos comerciales ahora ni siquiera te mandan los estados de cuenta. Muchas han modificado sus páginas web. Yo conozco, por ejemplo, mi esposa tiene una tarjeta de crédito que luego que modificaron de una institución, es una de las instituciones de ahorros y préstamos, y ocurre que luego que modificaron su página web, ahora no hay manera que tú puedas imprimir el estado de cuenta con toda la información que tú requieres. No, ahora te dicen nada más, bueno, que el movimiento tanto de débito, tanto de crédito, no te dan la información. Tú no te das cuenta realmente cuánto te cargaron y por qué te cargaron una cantidad de dinero. Pero te cobran por todo, por todo. Cuando usted viene a ver una tarjeta de crédito que usted está financiando, ocurre que buscan la manera de arrancarle el dinero a la gente. Y es una situación que se está dando en el país y que uno tiene que alertar a las autoridades, a nuestro amigo Luis Armando Asunción, que es ahora el superintendente de bancos, que es un joven muy preparado y con mucha profesionalidad, pues debieran trabajar en este sentido de manera que no se siga engañando a la gente. Y la superintendencia de pensiones que haga también su labor en lo que tiene que ver con estas administradoras de fondos de pensiones, porque dígame usted, una administradora de fondos de pensiones lo único que hace es recibir el dinero, una parte el dinero que depositan las empresas y que depositan los ciudadanos para estar supuestamente asegurados. Entonces, por administrar ese dinero, simplemente administrar ese dinero, yo pienso que un nivel de ganancia de un 35.20% es sencillamente exagerado. Porque como es la cosa, 35.20 para ellos y apenas un 12.27 para los dueños del dinero. Esa es una situación que debe ser corregida y tiene que corregirlo la Superintendencia de Pensiones. Y si no lo hace la Superintendencia de Pensiones, entonces que lo haga el Congreso Nacional mediante una ley. Sabemos que no es fácil, son sectores de poder, muchos diputados y senadores le tienen miedo a enfrentar esos sectores de poder, pero yo pienso que, primero vamos a negociar, deben llamarlos, conversar con ellos para que realmente hagan un pequeño esfuerzo, de manera que se corrija esa situación, porque es una situación realmente lamentable y que perjudica a la gran mayoría del pueblo dominicano. Esa es una realidad. Quería comenzar el programa con ese comentario, porque realmente esto es algo que no debe permitirse. Siguiendo en el tema de la seguridad social, como tiene que ser el asunto de los fondos de pensiones, yo quiero referirme al problema de las haitianas embarazadas. El pasado fin de semana, doña Altagracia Guzmán Marcelino, quien es la ministra de Salud Pública, daba la voz de alarma con relación a la cantidad de dinero que se está invirtiendo con las parturientas haitianas. Ya lo había hecho Reinaldo Pared en una intervención que tuvo en Estados Unidos en el programa de Juan Carlos López, Directo USA de CNN, donde planteaba que la República Dominicana estaba invirtiendo más de 5.000 millones de pesos para atender a las parturientas haitianas. Pues ahora también se ha hecho eco de esta situación el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Pedro Sin, quien pidió a las autoridades migratorias
a revisar las políticas migratorias del país, las que considera muy débiles y basadas en intereses. Miren, yo tengo la información de que hay elementos mafiosos que están propiciando, están negociando con eso. Una mujer embarazada haitiana, los haitianos no tienen buenos hospitales, tienen carencias, entonces en base a dinero, ¿no? Grupos de individuos o algunos individuos las seducen y las traen a la República Dominicana para que vengan a parir. Vienen embarazadas, pues paren en el hospital de Dajabón, en el hospital de Montecristi, muchas vienen hasta el José María Cabral Ibáez de Santiago. El caso es que aparentemente hay todo un negocio con este asunto de transportar mujeres embarazadas haitianas para que paran en la República Dominicana, bajo el argumento de que vayan a República Dominicana, que hay buenos hospitales o hay mejores hospitales que en Haití, porque en Haití hay una situación crítica en cuanto al sistema de salud. Ese es un país que tiene problemas de todo tipo. Entonces, traen esas parturientas a la República Dominicana. Pero ocurre, como dice la doctora Guzmán Marcelino, están mermando el presupuesto de salud pública, porque si tenemos que la inversión en las parturientas haitianas supera los 5.000 millones de pesos, estamos hablando probablemente, si el presupuesto de salud pública son, vamos a decir, 50.000 millones, que yo creo que es menos, entonces quiere decir que más de un 10% está siendo dedicado para atender a las parturientas haitianas, mientras las mujeres dominicanas tienen realmente muchas precariedades, porque parte de esos recursos que debieran ser dedicados para atender a la población dominicana está siendo utilizado para atender problemas de los ciudadanos del vecino país. Entonces tenemos realmente una situación grave, una situación donde permanentemente se viven haciendo denuncias. Ahí está la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde se presenta a la República Dominicana como un país racista, un país que atropella a los ciudadanos haitianos y que deporta a ciudadanos que dicen ser dominicanos. Pero la Corte no se ha detenido en ningún momento, no se detuvo en ningún momento a atender esas denuncias, esas pruebas presentadas por el país. Por ejemplo, en un caso específico, el caso del tipo del haitiano apellido que se hace llamar apellido Medina, ¿no? Mediante un acto ilegal de falsificación de registro civil. Entonces, cuando la Junta Central Electoral determina que este individuo realmente no es dominicano y que ese apellido es un apellido usurpado, porque en la hoja de declaración, creo que es él y una hermana, pero en las hojas de declaración de esos dos individuos aparece el padre, el señor Medina, creo que de Barahona, como que no sabe firmar. Oiga esto, sin embargo, ese señor había declarado 10 hijos con su esposa y en las 10 declaraciones que hizo firmó el acta correspondiente. ¿Qué le parece? Entonces, esta Corte Interamericana obviamente dentro de su sentencia establece que se ha cometido un atropello al deportar a estos ciudadanos dominicanos hacia Haití. Ahí está el caso de este señor Medina, que cuando le preguntaron en México en la corte, todo el mundo vio ese video, se pasó en muchos medios de comunicación, cuando le preguntaron que cómo se llamaban sus hermanos, no supo decir. Dijo, tengo uno se llama Cacao, otro, pero no sabe los nombres porque no es hijo de ese señor. Entonces no puede pretender la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que nosotros como nación nos aboquemos a reconocer a este tipo de individuos. Fíjense que yo he sido partidario, y lo he dicho desde que se planteó el problema con la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, que a esos jóvenes descendientes de haitianos, de padres haitianos, ¿verdad?, que fueran
pero que nacieron en la República Dominicana, que se obviara un poco esto del término en tránsito o el término de que son ilegales, y que eventualmente la República Dominicana podía otorgarle la nacionalidad dominicana, haciendo una excepción en el sentido de que habían nacido en territorio nacional, ¿verdad? Y que no conocen Haití, esos muchachos, muchos se han educado, hablan perfectamente el español, y eso no sería mayor problema para integrarlos, como de hecho la gran mayoría están integrados a la sociedad dominicana. Pero no puede pretender la Corte Interamericana que la República Dominicana modifique su constitución, modifique sus leyes para beneficiar de manera masiva a todos los haitianos que han venido y agenciándose unos, vamos a decir, otorgándole pago a muchos oficiales del Estado Civil, como ocurría hace un tiempo, que los oficiales del Estado Civil eran prácticamente cada oficialía era una propiedad del individuo, del oficial. Eso posteriormente fue corregido por la Junta Central Electoral que dirige Roberto Rosario, y ahora pues los oficiales civiles tienen un sueldo. Eso no es una propiedad privada de los individuos como ocurría anteriormente, porque eso se prestaba obviamente a muchas vagabunderías, venía cualquier persona, había muchos intermediarios y le ofrecían 3,000 pesos al oficial del Estado Civil para que registraran a una persona, y esta persona la autorizaba. Y venía un haitiano que llegó al país de 16, 17, 18 años y simplemente empezaba a trabajar en una casa. Yo conozco casos, conozco, no estoy hablando por boca de ganso, como dicen, porque conozco algunos casos. Y el patrón de la casa se encariñaba y le decía al chofer o al mayordomo de la casa o al mayoral, si era en una zona rural, que fuera a declararlo. Entonces el individuo iba a la oficialía y declaraba a esa persona con un nombre españolizado, le ponía cualquier nombre, Mario Lama, Julio Iglesias, cualquier nombre, o Julio Ramírez, si el señor era apellido Ramírez, y lo registraban como ciudadano dominicano mediante una declaración tardía. Esas son situaciones que tienen que ser revisadas. Y el que haya cometido ese tipo de ilegalidad, obviamente no puede pretender que la República Dominicana acoja y acepte ese tipo de situación, porque eso es sencillamente inaceptable. Vamos a la pausa. Yo me siento primero. No, ya. Por acá está bien. Yo quiero junto a mamá. ¿Cambiamos? ¿Está bien? Baja los pies. ¿Quieres? No veo. ¿No ve? Muévanse. Cámbiate para allá. Yo quiero junto a mamá. Dame. Tenlo. No quiero esta silla. No. Dámelo. El matrimonio. Nunca están muy distantes si aún se toman de la mano. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, algunos juristas han estado conversando mucho sobre esta famosa sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el último que lo ha hecho, o el que más recientemente ha hablado sobre este tema, es nuestro distinguido amigo de muchos años, Olivo Rodríguez Huertas. Olivo Rodríguez Huertas es uno de los profesionales del derecho
sobre todo en derecho administrativo y derecho constitucional, con una gran formación. Y él advirtió que esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos le hace un flaco servicio a los derechos de las personas en América Latina cuando se excede más allá de las razones por las que fue creada. Y obviamente tiene mucho que ver cuando la Corte, creyéndose un suprapoder, vamos a decir, quiere obligar a países que tienen problemas de migración, como es el caso de la República Dominicana y otros países de América Latina, que tienen conflictos fronterizos, cuando quiere obligar a que una nación soberana, independiente, que tiene sus órganos constitucionales, sus órganos legislativos, sus órganos de justicia, obligar a esa nación a que modifique o querer intimarla para que modifique su constitución y sus leyes. Yo creo que realmente eso fue un exceso, como dice Olivo Rodríguez Huertas, porque realmente la Corte Interamericana, dice Olivo Rodríguez, fue creada para brindar tutela judicial internacional en materia de derechos humanos específicos en casos concretos. El tribunal, y lo cito, dice: el Tribunal Internacional no se puede convertir en un trazador de pautas en aspectos tan sensibles como la determinación de la nacionalidad, que desde convenciones que datan desde el siglo pasado es un tema del dominio exclusivo de los estados, dice Rodríguez Huerta. Consideró un exabrupto por parte de la Corte al querer prescribir un específico y particular régimen de nacionalidad en la República Dominicana. Consideró que la opción que tiene el Poder Ejecutivo ante la sentencia 156-14 del Tribunal Constitucional, que anula la adhesión a la competencia de la Corte Interamericana, es decidir si envía a la Cámara Legislativa para que se cumpla ese trámite. Sostuvo que depende del Poder Legislativo si el país sigue formando parte del organismo, si se completan los trámites que el tribunal consigna que han debido ser seguidos. Es decir, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dice que esa sentencia no tiene validez porque en el año 1999, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, se envió una comunicación a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, adhiriéndose a esa convención de la Comisión Interamericana, de la cual depende el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos. Pero, según el Tribunal Constitucional, y a pesar de que la República Dominicana ha estado participando en decisiones, en audiencias de esa Corte Interamericana, dice el Tribunal Constitucional que no tiene validez porque la Constitución establece claramente que todo acuerdo internacional, toda adhesión internacional a cualquier organismo, tiene que ser refrendado por las cámaras legislativas, y que eso no ocurrió en el caso de esa solicitud que hizo el gobierno dominicano. Dice, si se rechaza al presidente de la República, no le queda otro camino que denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos. En términos llanos, lo que significa es salirnos de la esfera del sistema interamericano de derechos humanos, significó. Rodríguez Huerta consideró que hay una parte de la sentencia de la Corte Interamericana que todos debemos repudiar, y es el requerimiento al Estado Dominicano de que modifique el régimen constitucional de la nacionalidad y establezca uno concreto. Es lo que yo he planteado. O sea, no tiene sentido que una Corte quiera modificar, sobre todo que hay convenciones, está la Convención de Viena, hay una serie de convenciones internacionales donde se le reconoce a cada Estado establecer cuáles son los criterios de nacionalidad. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, que toda persona, si un niño nace en territorio americano, automáticamente ese niño es ciudadano norteamericano, y en Canadá también. Bueno, porque sus leyes lo permiten. Basta que nazca el niño en territorio norteamericano. De aquí hace unos años, yo no sé si todavía, pero hace unos años, muchas mujeres dominicanas iban a parir a Estados Unidos porque querían que sus hijos fueran norteamericanos.
iban a parir a Estados Unidos, ¿verdad? Para que se le otorgara la nacionalidad. Pero en el caso de la República Dominicana y muchísimos países, la gran mayoría de los países del mundo, no aceptan el llamado jus soli, es decir, usted adquirir automáticamente la nacionalidad por derecho de suelo, porque usted nació en el suelo de esa nación, en ese país. Entonces eso tiene que ser respetado. Eso tiene que ser respetado por la Corte Interamericana. Yo pienso que se excedió en sus funciones al fallar sobre este tema, porque la Corte Interamericana, repito, no tiene ninguna facultad de excederse en lo que concierne a temas tan delicados como es el tema de la soberanía y la de la nacionalidad. Cada estado, según la Convención de Viena, eso está claramente establecido, tiene derecho para determinar a quién le otorga la nacionalidad. Son temas migratorios y de nacionalidad que son muy delicados. No puede venir ningún chileno ni ninguna argentina, los miembros, hay una paraguaya, creo, pero hay un chileno que se ha caracterizado siempre por cuestionar mucho el sistema migratorio de la República Dominicana. Por eso cada vez que se presenta un caso relacionado con Haití, automáticamente hay algunos de estas personas, particularmente el chileno, que le dan funda a la República Dominicana. Y esta es una situación que nosotros no tenemos que aceptar bajo ninguna circunstancia. Yo creo que sería interesante, yo decía el otro día que hay que salirnos, pues nos salimos. Se ha salido Venezuela, se ha salido varios países, Trinidad y Tobago se salió también, porque ellos no aceptan ese tipo de imposición. Y cuando le llega a un haitiano, inmediatamente lo devuelven hacia atrás. Entonces ellos quieren obligarnos a nosotros, que tenemos una frontera terrestre, que compartimos la isla con Haití, que todos los haitianos que lleguen a la República Dominicana automáticamente sean reconocidos como ciudadanos dominicanos. Eso no puede ser, eso no puede ser. Yo pienso que esa Corte ciertamente se ha excedido en sus funciones. Y por eso ahora decía el embajador de Venezuela en la República Dominicana, Alberto Castellar Padilla, que las naciones latinoamericanas buscan crear un sustituto de la OEA. La Corte Interamericana depende de la Organización de Estados Americanos, donde estuvo el presidente Fernández la semana pasada y produjo un excelente discurso delante de la mayoría de los embajadores latinoamericanos y europeos acreditados en Washington. Y la mayoría de los embajadores aplaudieron delirantemente a Leonel Fernández cuando hizo el planteamiento de que era prácticamente inaceptable esa posición de la Corte. Porque es muy fácil usted a distancia tomar decisiones que afecten a un determinado país. Yo creo que la Corte tiene que defender los derechos humanos, pero no nos puede obligar, como dice Olivo Rodríguez Huertas, a que nosotros modifiquemos nuestras leyes y nuestra propia Constitución para adaptarla a los intereses de las personas que vienen del país vecino. Eso es una barbaridad y eso no se le puede aceptar absolutamente a nadie absolutamente. Señores, el tiempo ha concluido, la invitación cordial para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta mañana.